¿Crees conocer los clásicos de la literatura? Te invito a descubrir el lado más oscuro, profundo y sorprendente de esas obras que marcaron la historia y que aún tienen mucho que decirnos. Acompáñame en esta nueva saga donde los libros no se leen, se viven. ¿Te atreves a abrir la primera página? La Divina Comedia. Dante, Purgatorio y Paraíso. ¿Te atreverías a caminar por el infierno, atravesar el purgatorio y escalar hasta el paraíso, solo para reencontrarte con el amor y salvar tu alma? La Divina Comedia no es solo un poema, es una experiencia espiritual, odisea moral, y tal vez el mapa más inquietante de lo que hay después de la muerte. Dante Alighieri no escribió una historia, escribió un juicio eterno, y tú estás invitado a cruzar sus puertas de escrita entre 1304 y 1321, la Divina Comedia es un poema épico dividido en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Cada sección tiene 33 cantos más uno introductorio, formando un total de 100 cantos, una estructura matemática y casi sagrada. El protagonista, Dante, se encuentra perdido en una selva oscura, símbolo del extravío moral. Ahí comienza su viaje. Es guiado por el poeta romano Virgilio, representación de la razón, hacia el infierno y luego al purgatorio. Pero para llegar al paraíso necesita una guía superior en su amada fallecida, Beatriz, que encarna la fe y la gracia divina. En cada círculo del infierno, Dante encuentra almas condenadas por diferentes pecados, desde los lujuriosos hasta los traidores. Y no se anda con rodeos. Ahí aparecen figuras históricas, políticos, papas y hasta antiguos maestros. Dante los nombra, los acusa y los condena, porque este poema es también una crítica feroz a la corrupción, la ambición y la decadencia moral de su tiempo. Pero la Divina Comedia no es solo castigo. En el purgatorio, las almas buscan purificarse. Y en el paraíso, Dante se enfrenta a visiones místicas que desafían incluso la capacidad humana de comprensión. Ahí ve el rostro de Dios, y es entonces cuando su viaje termina o apenas comienza para nosotros. La Divina Comedia es un espejo que no todos se atreven a mirar, porque no habla del más allá, sino del ahora. ¿Qué lugar ocuparías tú en ese viaje? ¿Estás caminando hacia la condena o hacia la redención? Dale like si te atreverías a bajar al infierno con Dante. Coméntame cuál círculo te parece más perturbador. Y no olvides seguirme, porque esto apenas comienza. La literatura es la puerta. Tú decides si la cruzas. Dante Alighieri fue uno de los grandes genios de la literatura universal. Poeta, filósofo y político italiano, nació en Florencia en 1265 y murió en el exilio en Rávena en 1321. Su obra más célebre, La Divina Comedia, no solo transformó la literatura medieval, marcó el nacimiento del italiano como lengua literaria y se convirtió en una obra cumbre del pensamiento humano. Dante no fue solo un poeta, sino un testigo crítico de su tiempo. Vivió en una Italia fragmentada, marcada por guerras internas, corrupción, luchas de poder entre el papado
y el imperio. Fue miembro del partido político de los Guelfas, tuvo cargos públicos en Florencia, pero fue acusado de traición cuando la facción contraria ganó el poder. La consecuencia fue desterrado de su ciudad para siempre. Y ese exilio no solo marcó su vida, marcó su poesía, porque Dante hizo algo inmenso. Tomó los valores medievales, la religión cristiana, la filosofía clásica, las estructuras políticas de su tiempo, y lo fundió todo en una obra poética, simbólica y profundamente humana, la Divina Commedia. Lo revolucionario fue como lo hizo Anne, en italiano vulgar en lugar del latín, con una estructura precisa y con imágenes inolvidables del castigo, la redención y la iluminación. Dante fue también un moralista, un visionario y un pensador político. Condenó a papas corruptos, exaltó la justicia y soñó con una humanidad guiada por la razón y el amor divino. Murió en el exilio, sin regresar nunca a Florencia, pero hoy su tumba es visitada como la de un santo laico, y su obra, la Divina Comedia, sigue siendo una brújula espiritual, filosófica y poética, capaz de hablarnos menos 700 años después de nuestros miedos, errores, deseos y posibilidades de redención. ¿Tuvo Dante Alighieri algún trastorno mental? No fue diagnosticado en su época siglo XIII-5, ni hay documentación que lo describa como clínicamente enfermo, pero algunos rasgos llamativos de su obra y personalidad han despertado teorías, posibles síntomas disociativos o estados alterados de conciencia. En la Divina Comedia, Dante describe alucinaciones auditivas y visuales, experiencias místicas vívidas, sensación de separación del cuerpo, encuentros con figuras del pasado y el más allá. Esto ha llevado a algunos a especular con posibles episodios disociativos, trances religiosos o experiencias epilépticas parciales, aunque también pueden leerse como recursos literarios o visiones místicas propias de la época medieval. Depresión o melancolía medieval. Dante fue exiliado de Florencia, perdió a su amada Beatriz y vivió con una profunda sensación de pérdida, desarraigo y dolor existencial. Algunos pasajes de la Divina Comedia reflejan síntomas compatibles con depresión severa, aunque también pueden interpretarse como parte del viaje espiritual del alma caída. Obsesión, culpa y estructura obsesivo-compulsiva. La estructura extremadamente precisa y matemática de la Divina Comedia. 3 partes, 33 cantos cada una, tercetos encadenados, proporciones simbólicas, ha hecho pensar a algunos psicólogos en rasgos obsesivo-compulsivos. Su fuerte sentido del castigo, el orden moral estricto y la autorreflexión constante también encajan con ese patrón. Trastorno esquizotípico o simplemente visión poética. Dante afirmaba haber tenido visiones reales, especialmente relacionadas con Beatriz. Estas experiencias místicas, simbólicas y proféticas podrían interpretarse desde una mirada moderna extrema, como rasgos esquizotípicos de la personalidad, aunque en su tiempo eran vistas como dones espirituales. Más que un trastorno, Dante parece haber sido un hombre extremadamente sensible, introspectivo y obsesionado con el sentido del alma, la justicia y el amor. Lo que algunos leerían hoy como síntomas, en su época eran parte del lenguaje de lo divino y lo poético, porque a veces los límites entre la genialidad, el dolor y la locura no son paredes, sino puertas. De AT, OSC, UR, IOS, OS, OS, IOS, CUR, OS en Dante. Escribió este libro en dialecto toscano y no en latín, desafiando la élite académica. Eso ayudó a unificar
la lengua italiana. En su infierno personal, Dante colocó a muchos enemigos políticos, incluso a algunos que estaban vivos en el momento. Un acto de venganza literaria brutal. El poeta imaginó el infierno como una inmensa espiral descendente, con castigos cada vez más crueles. Y en el centro del infierno no está el fuego, sino el hielo. Ahí yace Satanás, atrapado, impotente, mudo en un giro inesperado. Beatriz, su guía celestial, existió realmente. Se llamaba Beatrice Portinari y Dante la amó platónicamente. Murió joven y su imagen lo persiguió hasta el fin de su vida. Dante murió exiliado de Florencia, y aunque su obra es ahora el orgullo de Italia, su ciudad natal lo rechazó en vida. Hoy, siglos después, Florencia le ofreció perdón, pero el cuerpo de Dante sigue en Rávena. Dante no escribió solo para su época, escribió para el alma humana. En cualquier época, si esta historia te hizo pensar, déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si te gustan los clásicos que nos confrontan con nosotros mismos. Y no olvides suscribirte y seguirme en todas mis plataformas, porque aún quedan muchas historias oscuras, intensas y profundamente humanas por descubrir juntos. Bye.